Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a 3D Collective, mi portal de formación en Internet. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los tutoriales sobre creación de materiales en V-Ray. Ya hemos visto en este canal un montón de contenido sobre cómo crear materiales físicamente correctos que en teoría nos deberían de permitir afrontar la creación de la mayoría de materiales con los que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. A lo largo de estos tutoriales ya os he comentado en varias ocasiones que a pesar de que lo ideal sería que tuviéramos la posibilidad de configurar simplemente los parámetros de nuestro material de forma correcta y que tuviéramos un material perfecto, por así decirlo, en muchas ocasiones nos enfrentamos a las limitaciones del software o de la tecnología que utilizamos para reproducir imágenes en 3 dimensiones. Os hablé un poco de esto cuando vimos cómo crear materiales de tejidos. También os comenté un poco de esto cuando vimos cómo crear materiales de cemento, por ejemplo, o cómo crear materiales de acero cepillado como estos que estáis viendo aquí en la imagen. Hay siempre limitaciones respecto a por qué se producen ciertos efectos en la vida real. En concreto, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo simular este efecto que se llama anisotropía, o este efecto que estáis viendo aquí, por ejemplo. Esto que se produce también en las cacerolas, etc. Es un efecto que me habéis preguntado bastante por él y lo que vamos a ver en este tutorial es cómo crearlo de forma físicamente correcta y luego también vamos a ver cómo simularlo. Una cosa que os iréis dando cuenta según vayáis aprendiendo más sobre materiales es que hay limitaciones a la hora de reproducir fenómenos en 3 dimensiones. Una de las más importantes y una de las que lleva siendo una limitación desde el principio de la creación de los sistemas de render en 3 dimensiones es que en la vida real la luz se ve afectada por imperfecciones de tamaños minúsculos. En concreto, cualquier imperfección que tenga el tamaño de un fotón o más se considera que afecta visualmente al aspecto de ese material. Sin embargo, nosotros, como os podéis imaginar, es imposible que modelemos imperfecciones de esos tamaños tan minúsculos. Tenemos una serie de técnicas, como por ejemplo mapas de normales, mapas de relieve, con las que intentamos simular esos efectos, pero aún así el tamaño de un píxel en una textura sigue siendo infinitamente más grande que el tamaño que deberían de tener estas microimperfecciones. Luego aquí tenemos un gran problema. No podemos modelar y tampoco podemos simular con mapas estos efectos que afectan al comportamiento de la luz. Tradicionalmente este tipo de fenómenos se han solucionado con los BRDF, pues por ejemplo con Blinn, con Pong, con Ward y más recientemente con GGX, que es una implementación más moderna de un BRDF. Luego hay veces donde aunque nosotros configuremos a la perfección las propiedades físicas de nuestro material, no vamos a obtener un resultado realista. Imaginaros, por ejemplo, si estamos reproduciendo un metal perfectamente pulido, sin impurezas, recién salido de laboratorio. En esa situación es muy fácil crear ese material en 3 dimensiones porque simplemente configuramos nuestro objeto o nuestro material con las propiedades físicas que debería de tener ese material y ya está, no hay que hacer nada más. Ahora bien, cuando queremos simular materiales un poco más complejos, sobre todo superficies porosas o irregulares, nos enfrentamos con muchos problemas. La última incorporación de V-Ray, Glossy Fresnel, ya resuelve algunas de estas dificultades, pero no todas. Lo que vamos a ver en este tutorial es cómo afrontar este tipo de efectos en las reflexiones. Esto se produce por los relieves, por ejemplo, en el metal cepillado. Las reflexiones se estiran en un eje. En lugar de tener una reflexión perfecta, tenemos una reflexión más alargada en uno de los ejes. Y esto, como os digo, es muy importante que entendamos que se produce por las rayaduras o las imperfecciones en nuestro material. Luego lo que vamos a hacer ahora en 3 dimensiones es primero vamos a intentar reproducirlo con un mapa de normales o con un mapa de relieve y luego lo vamos a reproducir utilizando los parámetros de anisotropía de nuestro material. Si hemos dicho que estas distorsiones en nuestras reflexiones se producen normalmente por unas microimperfecciones o por unas rayaduras direccionales en nuestros materiales, pues vamos a intentar primero reproducirlo de esa manera. Vamos a intentar hacerlo con una serie de mapas de relieve. En concreto voy a probar primero con un mapa de relieve, que es este que estáis viendo aquí, que es simplemente pues unas rayaduras. Es el tipo de mapa que vamos a utilizar cuando queremos simular un metal cepillado. Ya vimos cómo utilizarlos y qué características tienen que tener en el tutorial sobre creación de metal cepillado.
Vamos simplemente a desactivarle el filtrado para que sea un poquito más nítido y así podamos tener detalles más precisos. Y también vamos a utilizar V-Ray Color to Bump con el mismo propósito. Vamos a conectar esto en el bump. Nos vamos a asegurar de que está al 100% porque vamos a controlar la intensidad de nuestro relieve desde aquí en lugar desde nuestro mapa de bump. Y por ejemplo aquí podéis ver en esta pieza, que es la que nos interesa, este cilindro, que cuando yo le creo este tipo de imperfecciones direccionales, es muy importante que tengáis esto en cuenta, se produce una distorsión en los reflejos. Los reflejos se estiran, en este caso, en el eje vertical. Aquí lo podéis ver, por ejemplo, en esta esfera que se está reflejando. Si lo activamos y lo desactivamos, vamos a desactivar momentáneamente nuestro mapa de relieve. Aquí tenemos un reflejo perfecto y cuando tenemos estas rayaduras se produce este fenómeno de anisotropía. Nuestros reflejos se estiran. Ya vimos que esto tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque depende de la resolución que tenga nuestro mapa, del tamaño al que estemos de nuestro objeto, etc. Imaginaros que yo quiero estar lejos de este cilindro, pero aún así quiero que este efecto siga teniendo importancia. Luego, no siempre va a ser posible simular estos efectos con el uso de mapas de relieve. Además, el mapa de relieve tiene un importante consumo en tiempos de render porque en este caso en concreto está generando mucho anti-aliasing. Necesitamos muchísimas muestras primarias para resolver este tipo de efectos. Vamos a intentar, por ejemplo, ahora para que veáis mejor, vamos a ponerle un poquito más de resolución vertical para intentar tener un efecto más suave y le vamos a dar la vuelta a nuestro mapa. Vamos a ver, vamos a exagerarlo un poquito más para que se vea bien aquí en este ejercicio. Y como veis, si le damos la vuelta a nuestro mapa, la dirección en la que se distorsiona nuestro reflejo cambia completamente, ¿vale? Tenéis que tener presente que siempre se nos va a distorsionar nuestro reflejo en la dirección opuesta a la dirección de las rayaduras que hay en nuestro metal. Como veis aquí, ahora esta esfera se nos estira pues hacia los lados. Esta sería una primera aproximación para intentar resolver este tipo de efectos. Como os he dicho, tiene varias limitaciones. Si en lugar de hacerlo físicamente, si en lugar de hacerlo mediante una serie de mapas, queremos simplemente que la reflexión se distorsione, porque es lo único que nos importa, lo que vamos a hacer es que en lugar de utilizar un mapa de relieve, vamos a utilizar las propiedades de anisotropía de nuestro material. Tenemos dos parámetros que son los que más nos interesan en este caso para configurar la anisotropía. El primero sería la cantidad de anisotropía. El máximo sería 0,5. Y luego tenemos la rotación de este efecto. Aquí lo podéis ver, por ejemplo. Al ponerle 0,5 hemos hecho una distorsión vertical en la anisotropía. Podemos controlar su dirección o bien con estos parámetros de aquí, estableciendo un eje para esta distorsión, por ejemplo, o bien rotándola simplemente con este parámetro de aquí. Si os fijáis bien, ahora mismo como nuestro material tiene un glossiness muy alto, este efecto es prácticamente imperceptible. Es importante que entendáis que si lo que estamos intentando simular aquí son unas rayaduras minúsculas, en esencia ese tipo de rayaduras generalmente también afecta mucho al glossiness o a cómo se distorsiona la luz en los reflejos. Por esa razón, cuanto más bajo sea nuestro parámetro, más evidente va a ser este efecto de anisotropía. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si ponemos aquí 1, no se va a notar absolutamente nada, porque no tenemos ningún tipo de relieve, ¿vale? Luego la luz se va a reflejar perfecta. Pero en cuanto empecemos a bajar este parámetro, vamos a ver cada vez más marcado este efecto. ¿Vale? Aquí ya podéis ver que nuestra reflexión se está distorsionando en el eje vertical. Aquí se nota muy bien, por ejemplo. Si la rotamos 90 grados, pues vamos a tener una distorsión, en este caso, a lo ancho. Se nota diferente porque es un poco irreal. Normalmente este tipo de metal se raya en la otra dirección. Pero si os fijáis, pues ahora tenemos aquí una reflexión muchísimo más estirada. Vamos a dejarlo como estaba. Y aquí también podéis controlar la cantidad. Le podéis poner muy poquita cantidad. Aquí se ve muy bien en esta parte de aquí. O le podéis poner mucha más cantidad. Como veis, es un efecto muy interesante que puede llegar a ser muy importante a la hora de crear algunos materiales.
Vamos a seguir viendo ejemplos, vamos a ver cómo podríamos combinar, por ejemplo, las dos cosas, que es quizás, en mi opinión, lo más habitual. Yo no quiero tener que simular ese efecto solo con el mapa de relieve, quiero simularlo de otra manera, simplemente configurando mi BRDF, pero quiero que pues, tenga un poquito de relieve. Entonces simplemente vamos a añadirle aquí este relieve, vamos a ponerlo en su dirección original y le vamos a poner muy poquita cantidad, por ejemplo 0,02 centímetros. Vamos a acercarnos bien aquí para que lo podamos apreciar bien. Y ahora simplemente pues jugamos un poco con glossiness hasta conseguir el material que estamos buscando. Vamos a subírselo un poquito. Y de esta manera es en la que vamos a crear normalmente este tipo de aluminios cepillados o de metales cepillados, ¿vale? Vamos a intentar primero simular el efecto de anisotropía con las propiedades de nuestro material y posteriormente vamos a añadirle un poquito de relieve para que quede visualmente más interesante. Fijar que hemos conseguido pues estos efectos en las reflexiones. Hay ocasiones donde lo que necesitamos es un efecto que se suele producir, habíamos visto aquí, por ejemplo, en los diales de música y en todo este tipo de botones, donde las rayas de nuestro material o el cepillado de nuestro material no es recto, sino que es circular. En esas ocasiones, esas rayitas circulares producen este tipo de distorsión. Vamos a ver cómo lo podemos simular eso en 3 dimensiones. Vamos a concentrarnos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba de este mismo objeto, que es circular, y le vamos a aplicar un mapeado plano, simplemente para poder mapear la parte superior de nuestro cilindro. Y lo que vamos a hacer primero es que vamos a intentar simularlo, como hemos hecho antes, solamente con mapas de relieve. De momento vamos a desactivar la anisotropía. En esta ocasión vamos a cargar un mapa de relieve que ya he hecho yo en Photoshop, que es circular. Para hacer uno de estos mapas circulares podéis hacerlo en Photoshop simplemente transformando este de coordenadas rectilíneas a polares, aunque se os van a producir aquí estas distorsiones que yo las he dejado para el ejercicio. O lo podéis hacer, por ejemplo, en software como Substance Designer, o incluso imagino que podréis encontrar en internet muchas para descargar de estas texturas. Vamos a conectarla aquí en nuestro mapa de relieve y vamos a exagerarla mucho para que esto se vea bien. Vamos a ponerle de momento 1 centímetro, por ejemplo. Vamos a ir bajando esto hasta que consigamos algo sutil, pero que nos permita ver el efecto. Ahí tenemos algo que más o menos se parece a lo que quiero conseguir. Vamos a concentrarnos un poquito más aquí y vamos a hacer esto más grande. Como veis, con esto podemos empezar a intentar crear o simular el efecto de una forma físicamente correcta, por así decirlo. Vamos a bajarlo poco a poco, incluso vamos a bajarlo más. Pero si os fijáis es bastante difícil conseguir un efecto realista. Tenemos que incrementar mucho nuestro mapa de relieve para conseguir, por ejemplo, estos efectos, que es lo que se produce en la vida real. Luego, ¿cómo podemos simular este efecto con anisotropía y simular una distorsión circular? Porque aquí, si os fijáis, la distorsión que tiene que seguir mi reflejo ya no va en un solo eje, sino que va siguiendo una dirección muy específica. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otro parámetro de nuestro material. Ese parámetro, el que nosotros vamos a utilizar, es la rotación de la anisotropía. Vamos a ponerle primero 0,5, que es el máximo de anisotropía, y ahora le vamos a definir la rotación. En lugar de utilizando uno de estos ejes, se la vamos a definir utilizando un mapa. Este mapa nosotros, para facilitar la tarea, vamos a hacerlo proceduralmente. Vamos a utilizar un gradient ramp. El gradient ramp nos permite configurar, vamos a hacerlo, un degradado lineal. Para que este degradado siga la direccionalidad que a nosotros nos interesa, lo vamos a poner en espiral. Vamos a ver, espiral. Y entonces tenemos este degradado lineal que nos permite configurar la rotación de nuestra anisotropía. Este tipo de degradados también los podéis crear, por ejemplo, en Photoshop, y ahora veremos, por ejemplo, cómo se hace con una textura, pero es muy importante cuando los carguéis como textura que os aseguréis, si son lineales, si es un degradado que va de 0 a 1 de forma lineal, que cuando los carguéis los configuréis de esa manera. Ahora veremos cómo se hace.
Y ahora simplemente tenemos que mapear la rotación de la anisotropía en nuestro material. Vamos a hacerlo y vamos a ponerle el mapeado de nuestra textura, el canal de mapeado 1 de nuestra textura, que es el que estamos utilizando aquí. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y ahora, si os fijáis, tenemos el efecto de anisotropía sin la necesidad de configurar ningún tipo de relieve. Es lo mismo que habíamos hecho antes. Y aquí pasa exactamente igual que os comenté al principio. Si ponemos 1 de glossiness, no tenemos marcado este efecto, y cuanto más bajo es nuestro glossiness, más evidente empieza a ser este fenómeno. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a intentar verlo aquí en otro ángulo. Por ejemplo, aquí se ve bastante bien. Y gracias a estar utilizando un mapa como Gradient Ramp, si lo quisiéramos, podríamos simular de forma artificial un tipo concreto de estrellado de estos, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos por ejemplo a crear aquí, aunque esto ya no sea físicamente correcto, puede ser interesante. Vamos a editar estas propiedades y lo vamos a poner exactamente en el 50%. Vamos a crear otro en el 25%, vaya, estoy acertando justo, y este en el 75%. De manera que ahora, si yo lo quisiera, podría, por ejemplo, hacer cosas como esta con mi anisotropía. Vamos a ponerle aquí un blanco y aquí también le vamos a poner un blanco. Como veis, podemos configurar cuántas de estas estrellitas tiene nuestra anisotropía simplemente configurando en nuestro degradado pues una serie de puntitos. También podríamos, por ejemplo, este lo podemos borrar y hacer cosas como esta, por ejemplo, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos el principio del degradado y aquí tenemos el final del degradado. En principio, esto no sería, como os digo, físicamente correcto, pero si queréis simular algo muy específico visualmente, porque os importa mucho que sea de una manera muy concreta, pues lo podríais hacer así, por ejemplo, ¿vale? De momento yo lo voy a eliminar. Y como hemos hecho antes, vamos a ponerle aquí un blanco. Si quisiéramos combinar las dos cosas, simplemente ahora le añadiríamos aquí un pequeño relieve, no tan grande como está aquí, simplemente para que cuando nos acerquemos mucho a este material, pues tengamos un poco de relieve. Tal vez está demasiado bajo ahora, vamos a subírselo un poquito. Y con esto conseguimos una mezcla visualmente muy interesante entre hacerlo físicamente correcto, que sería con un relieve, pero que no siempre es posible, y hacerlo simplemente configurando las propiedades de nuestro material. Aquí os he preparado otro ejemplo donde, además de añadir este efecto, lo que he añadido es una máscara para que tengamos como esta especie de tallado láser en nuestra geometría. Vamos a ver exactamente cómo sería un material como este. Lo tengo por aquí, es este de aquí. Estamos mezclando dos materiales. Un material que sería nuestro material de metal cepillado o con anisotropía, donde lo que estamos haciendo es que estamos utilizando este relieve, nuestro relieve con el cepillado. Estamos combinando ese relieve con una máscara, que es esta que estáis viendo aquí, que nos permite hacer que ese relieve del cepillado solo esté en las partes que no son texto. Estamos estableciendo la rotación de nuestra anisotropía con un mapa como el que hemos visto hace un momento, y estamos mezclando con la misma máscara que estábamos utilizando arriba, pues en las zonas donde no está cepillado, una pintura negra para generar pues este otro efecto en nuestro material. En definitiva, pues se os pueden ocurrir muchas maneras para mezclar varios materiales y para conseguir efectos interesantes. Lo importante aquí es que entendáis cuál es el fundamento básico detrás de este efecto. No es un efecto que se tenga que crear de una manera en concreta, hay que entender por qué se produce y luego hay que decidir cuándo es interesante simularlo, por ejemplo, con relieve, y cuándo es interesante simularlo con anisotropía o una mezcla de los dos. Vamos a ver otro ejemplo, que sería un caso con una textura ligeramente distinta. Voy a traer este mismo material, este de aquí. Y en este caso, pues a veces habréis visto texturas como por ejemplo esta que voy a utilizar yo aquí. Esto es pues cuando se ha cepillado con una fresa o como se llame este aparato, pues y se le ha dado esta forma, ¿vale? A nuestro cepillado. Tengo también aquí un mapa de relieve para este mismo material. Vamos a conectarlo entonces, nuestro material, este creo que es el negro, a ver. Vamos a traernos el material adecuado, que no tiene que tener diffuse, por cierto. Y este va a ser lo que va a configurar la rotación de nuestra anisotropía.
Nos vamos a asegurar que en la rotación tenemos marcado Map Channel y el canal de mapeado de nuestra textura. Y se lo vamos a aplicar a este objeto. Vamos a seleccionarlo y se lo vamos a aplicar. Y como veis tenemos este otro resultado, pues con texturas más complejas podemos conseguir efectos más interesantes. Una cosa que os comenté antes es que si esto es un degradado lineal, pues porque va de 0 a 1 en Photoshop, por ejemplo, o en la aplicación que sea, y no lo mapeamos correctamente, vamos a tener este tipo de problemas en nuestro mapeado. Aquí aparece, por ejemplo, una pequeña rayita, etc. Si esto realmente es un degradado lineal, es importante que nosotros lo carguemos como un degradado lineal, ¿vale? Para que la rotación sea la que tiene que ser. Si no, obtenemos un resultado desvirtuado. Os comenté algo similar a esto cuando hablamos, por ejemplo, de mapas de desplazamiento, lo importante que era interpretarlos de forma lineal y también los mapas de normales. Vamos a darle a esto un pequeño tileado, por ejemplo, de 4×4, una cosa así, y vamos a acercarnos un poquito para que veamos mejor el efecto. Esto lo habréis visto tal vez en alguna mesa de terraza o algo similar. Es otro tipo de cepillado diferente que le podemos hacer a nuestro metal. Y por último, como esto puede quedar demasiado perfecto o demasiado artificial, lo que podemos hacer es, con una textura de relieve, que es esta que yo voy a utilizar aquí, le ponemos el mismo tipo de tileado. Y a mí me gusta cargar este tipo de detalles que necesitan mucha nitidez con un Color to Bump. Y ahora simplemente con Color to Bump conseguimos este efecto de aquí. Quizá es demasiado nítido. Vamos a desactivarle este filtrado y le vamos a poner una cantidad pequeña de relieve. Vamos a ponerle 0,1, incluso menos, 0,05. Esto ya lo tendréis que definir en cada caso. Me parece que todavía es mucho. Simplemente estamos buscando que visualmente no sea tan perfecto. Nos va a ayudar un poco a vender la ilusión de que esto realmente se está produciendo por un relieve en la superficie y que no es un efecto simulado artificialmente. Vamos a explorar un poquito mejor este material desde varios ángulos para que veáis cómo funciona. La idea aquí es que vamos a utilizar por un lado un mapa de relieve y por otro lado un mapa para controlar la rotación de nuestra anisotropía. Es algo muy sencillo, pero es importante que sepamos hacerlo porque algunos materiales presentan este tipo de comportamientos. Para terminar con este tutorial de anisotropía vamos a ver un caso especial donde podemos utilizar la anisotropía para simular un efecto muy concreto. Aquí en este vídeo podéis ver el comportamiento de dos superficies, una de ellas mapeada como tradicionalmente lo venimos haciendo en el canal, con glossiness, y otra de ellas donde hemos mapeado la rotación de la anisotropía, con el objetivo de conseguir algo muy similar, pero en realidad diferente. Si os fijáis bien, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, vamos a darle aquí a pausa, esto ha sido mapeado con glossiness. Cuando mapeamos el glossiness, lo que estamos en realidad definiendo es cómo de rugosa o de perfecta sería la superficie de nuestro material. Esto está bien cuando queremos, por ejemplo, conseguir que una superficie que tiene algunos rayones o que tiene alguna superficie donde está más pulida o más rugosa afecte al comportamiento de la luz. Y cuando lo mapeamos en 3D Studio o en cualquier aplicación, conseguimos un efecto realista en ese sentido. Sin embargo, hay ocasiones, este comportamiento que vamos a estudiar ahora, que es cuando mapeamos la rotación de nuestra anisotropía, lo podréis ver, por ejemplo, si tenéis un teléfono móvil y le pasáis el dedo en varias direcciones, vais a ver cómo la distorsión del reflejo de la luz o la anisotropía cambia en función de la dirección en la que hayáis pasado el dedo, por ejemplo. Ese tipo de efectos ya no se producen porque la superficie sea más o menos rugosa. Se produce por esa pequeña película de grasa que hay en la pantalla, por ejemplo, del teléfono móvil y que nosotros alteramos cuando pasamos el dedo por encima. Luego hay algunas situaciones, algunas superficies, donde para conseguir este resultado, que no sé si podéis apreciar la diferencia, pero aquí en este resultado el glossiness hace que esta mancha de aquí permanezca constante, independientemente del ángulo de observación, mientras que cuando mapeamos la rotación de nuestra anisotropía, este efecto es mucho más sensible a la rotación, aquí lo podéis ver. Da más esa sensación como si fuera una película de grasa colocada en la superficie, ¿vale? Vamos a darle play para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Es un efecto ligeramente diferente y es muy importante que entendáis que para conseguir simular este efecto no nos podemos beneficiar de glossiness.
Esto no significa que vayamos a sustituir glossiness por rotación de anisotropía. Esto no es así. En algunas ocasiones utilizaremos glossiness, en la mayoría cuando queremos simular imperfecciones, cambios en la rugosidad, etc. Y en otras ocasiones podemos utilizar, si queremos, mapeo para la rotación de anisotropía, para simular este otro tipo de efectos, ¿vale? No sé si lo veis, es muy diferente el comportamiento de la luz en uno y en el otro. Aquí lo podéis ver mejor. Vamos a ver entonces cómo afrontaríamos la creación de un material de este tipo. Para este ejemplo voy a utilizar una de las texturas de mi pack de texturas de 3D Collective, es esta que estáis viendo aquí, son unos dedos. Y es importante para conseguir buenos resultados en este tipo de efectos que utilicemos texturas de buena calidad, con buena resolución, donde tengamos pues suficiente detalle para que esto visualmente se vea bien. Este es un ejemplo, es una textura bastante grande, con buena resolución, y si os interesan este tipo de texturas, las podéis encontrar en 3D Collective. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a mapear el glossiness, por ejemplo. Tenemos aquí nuestra superficie, es un material negro, lo hemos puesto con un poquito de albedo, no es completamente negro, aunque para el ejercicio que nosotros estamos trabajando nos daría igual. Tenemos un glossiness que ahora vamos a ajustar y lo primero que podríamos hacer, nuestra primera decisión, podría ser mapear, por ejemplo, nuestro glossiness. Y entonces obtendríamos este resultado. Como esta textura está normalizada para aprovechar al máximo el rango dinámico o la capacidad de almacenamiento del JPEG, tendríamos que, utilizando un mapa de output o directamente el output de nuestra textura, remapear estos valores de glossiness. Por ejemplo, tal vez los podemos invertir. Vamos a ponerle a esto 0,1 y a este le vamos a poner 1. Bueno, podemos crear este tipo de efectos. Como veis, es interesante, nos permite añadir aleatoriedad en la superficie, nos permite conseguir un resultado interesante. Pero como ya habéis visto en el vídeo, pensad que este efecto donde mejor se aprecia es en el vídeo que os he mostrado antes, donde está en movimiento la pieza. Aquí no lo vamos a notar tanto. Cuando terminemos os vuelvo a mostrar el vídeo para que podáis entenderlo mejor. Esta sería una manera de conseguir estas imperfecciones en la superficie. ¿Cómo afrontaríamos esto si lo que queremos mapear es la anisotropía? Pues en esta situación lo que haríamos es, en lugar de mapear el glossiness, configuraríamos una anisotropía en 0,5 y definiríamos con un mapa la rotación de nuestra anisotropía, tan sencillo como esto. Y ahora podríamos lo mismo, mapear con este mapa, por ejemplo, vamos a invertirla también. Vamos a ponerle una cosa así, por ejemplo. Tal vez podemos subir aquí un poquito. Y con esto conseguimos este otro resultado. Como veis, es similar o parece similar, pero si lo observamos en una animación, como esta que os tenía preparada aquí, veréis que es muy diferente el comportamiento de la luz dependiendo del ángulo de observación. Cuando mapeamos con glossiness, tenemos el resultado que cabe esperar. Esto no es ni mejor ni peor, ¿vale? Esto tiene que ser así porque estamos simulando imperfecciones en la superficie. Mientras que con el glossiness estamos simulando cómo afecta esa pequeña partícula de grasa. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, en estas tiras de aquí. Cuando le da la luz desde distintos ángulos, pues obtenemos diferentes resultados. Mientras que aquí, si os fijáis, pues permanece constante durante todo el ángulo de observación. Luego, es otra alternativa cuando queremos simular imperfecciones en la superficie, o más concretamente, más que imperfecciones en la superficie, sería como esa pequeña película de grasa que se ve mucho en las pantallas táctiles de los dispositivos, en algunos plásticos muy pulidos, etc. Simplemente es una manera más de crear imperfecciones o variación en la reflectividad de la superficie. Con esto cubro todo lo que creo que es importante cubrir respecto a la anisotropía en los materiales. Espero que poco a poco vayáis comprendiendo que hay limitaciones físicas, que no se puede crear un material físicamente correcto y ya está. Os digo esto porque me llegan muchas preguntas de gente que se está empezando a obsesionar un poco con el tema de crear materiales físicamente correctos. Lo utilizamos como una guía, lo utilizamos para que la creación de materiales sea estandarizada, sea estable, nos valga para todas las condiciones de iluminación, pero tenéis que recordar que en 3D hay muchas cosas que no se pueden simular. Es imposible, de momento al menos, ¿vale? No podemos simular imperfecciones del tamaño de un fotón, por ejemplo. Entonces, en muchas ocasiones nos vamos a ver obligados a recurrir a técnicas para simular esos efectos, como la anisotropía, por ejemplo.
Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal, que visitarais 3D Collective y nuestro grupo de Facebook, 3dcollective.es, y se lo recomendaréis a vuestros amigos si os ha resultado interesante. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.